Hola, Ahí estamos. Hola Omar, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Muy bien, muchas Muy gracias buenas por tardes. invitarme a continuar hoy con las preguntas que habían quedado pendientes del otro día por falta de tiempo. Así es, La por favor, verdad gracias a vos. que escuché comentarios, perdón que está la cámara un poco, tratando de enderezar un poco el celular, ahí No hay está. problema. Recibí muchísimos comentarios por ese webinar. De hecho, me pidieron otro webinar después por culpa de ese webinar. Me parece que voy a dejar el webinar. No, pero para la sociedad civil y estaba muy bien, digamos, para un grupo de activistas en HIV y en los respuestas de salud sexual reproductiva, así que pudimos hacerlo, estuvo muy bueno, les gustó mucho Excelente. la idea también. Así que bueno, estoy acá a tu disposición para empezar cuando vos quieras, ¿eh? Genial, muchas gracias. Sí, en esta pequeña charla ya se fueron 2 minutos, así que mientras pasa el siguiente minuto de iniciación para que la gente vaya ingresando, vamos comentando algo de apertura. Bueno, gracias a todos los que están ahí conectados del otro lado. La idea de esta charla con Omar del día de hoy, que es una live en Instagram en definitiva, es la continuación del webinar que hicimos el pasado 12 de mayo con él, donde pudo hacer un repaso desde el origen del virus hasta la evolución en el tiempo, la comparación con el resto de los países. Repasamos aprendizajes, desafíos, pasamos también por una revisión de la producción científica mundial y la colaboración internacional que hay entre países, remarcando la colaboración que tenemos aquí en Argentina, que es realmente destacable. Y Omar terminó detallando un poco las medidas preventivas, las restricciones y la cuarentena. Desde el 12 de mayo a esta parte, bueno, cambiaron algunas cosas. Omar nos va a hacer una actualización ahora. Y justo estuvo la finalización del último periodo de cuarentena que fue nuevamente renovado. Así que Omar, nuevamente gracias, te agradezco nuevamente por tu participación. La idea de hoy es actualizar un poco esos datos rápidamente y que terminemos esta presentación pudiendo tener un panorama más claro de, como dice el título de esta presentación, del cómo seguimos. Para todos, con respecto al webinar anterior que han preguntado bastante, el video está en YouTube y lo pueden encontrar el link en nuestra bio de Instagram. Así que Omar, bueno, te cedo la palabra y esperamos, bueno, Bueno, que nos nada, puedas actualizar esto y contarte. focalizar en las preguntas que vendrán, ¿no? Que quedaron pendientes de la vez pasada, como vos decías. Bueno, mira, la verdad que la situación en Argentina ha cambiado mucho en estas 2 últimas semanas. Teníamos un país que tenía la situación muy controlada, que estábamos realmente manejando toda la situación con mucha capacidad, con mucha tranquilidad, porque había muchos, eh, digamos, Perdón que te estábamos realmente interrumpa, Omar. controlados. ¿Sí? Perdóname. Para la gente, perdón, en los comentarios intenten no mandar las preguntas, sino bien a la derecha de los comentarios hay una cartita que tiene un signo de pregunta y ahí pueden hacer las preguntas para que después podamos recapitular las preguntas y hacérselas a Omar. Así que, perdón, Omar. No, no Adelante. hay problema. Y entonces te decía que la ciudad de Buenos Aires en particular y también en segundo lugar la provincia de Buenos Aires entraron en una fase de aumento exponencial. ¿Y eso qué significa? Eso significa cuando los números de un día son mayores que el del día anterior, ¿sí? Entonces hay una curva de crecimiento exponencial. No es que nosotros veníamos en Buenos Aires con 100 casos cada día, en el país en realidad con 100 casos cada día, y de pronto hace 2 semanas empezamos a ver que eso empezaba a crecer y crecía a expensas de la ciudad de Buenos Aires y después también se sumó a la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, los casos siguieron aumentando, estamos con cifras muy altas comparadas a las cifras anteriores, entre 500 y 700 casos cada día. 92% de los casos hoy son a partir de infecciones de contagio que se producen en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Eso es un dato muy importante porque aumentó 5 veces con respecto a la cifra que habíamos visto hace 5 días. El tiempo de duplicación en la ciudad de Buenos Aires bajó de 17 a 11 y si uno mira el tiempo de duplicación en determinados barrios, estamos en 7 días. Así que realmente la epidemia se ha acelerado de una forma muy importante, lo que ha generado una situación bastante compleja para muchos hospitales aquí en la ciudad que de pronto empezaron a recibir un número de casos bastante importante.
la gente que hace números, que evalúa números en forma estadística, entre ellos Jorge Aliaga, que fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas, decía hoy que si eso se sostiene durante 3 semanas más sin cambios, la capacidad del sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires digamos, se va a explotar. Y esto es muy peligroso, es lo que estamos viendo hoy que está pasando en Chile, por ejemplo, donde el 85% ayer estaban las camas ocupadas de terapia intensiva y no había dónde derivar más pacientes, ¿no? Entonces realmente tenemos que dar ese debate en un momento en que los argentinos se debatían en levantar o no levantar la cuarentena. En ese ¿Te sentido de interrumpo con una levantar, pregunta, Omar? ¿Puede ser? sí, por supuesto, cortamos que es Perdón, una charla, esto que sea una charla, pues si no me muero. Exactamente. No, que justo yo tenía obviamente algunos pensamientos para preguntarte, después vamos a dejar las preguntas a la gente, que es lo más importante, pero eh, esto que vos estás comentando, una duda personal que creo que es compartida, ¿era esperable que la flexibilización de alguna manera de la cuarentena trajera un crecimiento determinado y ese crecimiento fue notablemente superado o no? O sea, ¿cuál es la brecha entre lo que se esperaba y lo que sucedió? Porque crecimiento supongo que se esperaba, ¿no? Sí, déjame decirte que este aumento había empezado antes que la Ciudad de Buenos Aires flexibilice la situación, pero claramente Ajá. la flexibilización la empeoró. ¿Por qué? Porque en los barrios donde el problema está ahora en forma muy importante, eran barrios donde la cuarentena ya previamente no se podía respetar, porque la Claro. gente seguía saliendo, porque había poco control y porque la gente, había poco control quizás también porque la ciudad sabía que si se ponía muy estricto la gente no comía, porque vive la mayoría de la gente de lo que vende cada día, entonces las ferias adentro del barrio 31 continuaban. Por una cosa o por la otra, la actividad dentro del barrio era, digamos, bastante fluida. Además, la cuestión de edilicia y la cuestión de densidad poblacional. Entonces, dice el registro 40.000, pero otros dicen que es 60.000 personas en una densidad muy pequeña, con Claro. algunas casitas de 5 pisos, donde hay en algunas habitaciones duermen 5 o 7 personas, No hay entonces aislamiento realmente posible. es imposible, aunque la gente quiera hacer el aislamiento. Entonces, una persona infectada tiene una capacidad de contagiar a un montón de personas. A eso si le sumás que el discurso público en la ciudad era de flexibilizar la ciudad, posiblemente haya contribuido en forma negativa. Hoy lo concreto que tenemos, sigue la discusión en los medios sobre si hay que seguir flexibilizando, que España flexibilizó, que Italia la playa está llena la playa. Y en ese sentido, yo quisiera comentar o recomendar un artículo de Infobae de Ernesto Tenenbaum, que Ernesto no es uno de los más, no lo podemos culpar ni de albertista, ni de kirchnerista, ni lo podemos culpar de fanático de la cuarentena. Sin Claro. embargo, hace una evaluación que dice los argumentos falaces de los anticuarentena, donde realmente pone punto por punto los motivos por los cuales muchos periodistas proponen levantar la cuarentena, ¿no? Y los va destruyendo uno por uno. A fin de cuentas, lo que resume este artículo es que hoy seguimos igual que hace 2 semanas. Lo único que tenemos para evitar los casos son el distanciamiento físico y el lavado de manos. No tenemos vacuna, no tenemos profilaxis pre-exposición o post-exposición, no tenemos un tratamiento efectivo y las cosas se están manejando en ese ambiente en donde en los barrios vulnerables hay una explosión de casos que están contagiándose a muchas otras personas que trabajan en la ciudad, que necesita la ciudad que sigan trabajando, porque muchos son enfermeros, muchos son médicos, muchos son, bueno, quizás no tanto médicos, pero sí muchos enfermeros, mucha gente de seguridad, mucha gente que trabaja en geriátricos, con el potencial riesgo que implica una transmisión descontrolada, ¿no? Entonces, realmente la inversión que está haciendo ahora la ciudad es muy alta en tratar de ir a casa por casa, igual que nación en las provincias, hacer el diagnóstico con el plan detectar e intentar de alguna manera reducir el impacto de este aumento de contagio. Y la contracara de esto, Omar, de este crecimiento que tuvimos y lo que vamos a tener que mejorar en definitiva para que esto no colapse, ¿puede ser la situación en las provincias o no? O sea, es como que Claramente, ahora se claramente. identificó un foco
fuera de las provincias, dentro de la capital, dentro de los centros de viviendas precarias, ahí está el foco y las provincias están un poco más aliviadas. Totalmente aliviadas, sí, podemos decir que ahora solamente hay 4 provincias en las cuales hay que poner un poco más de foco, que son Chaco, Córdoba, Río Negro, bueno, y provincia de Buenos Aires y AMBA. Y Mm. así que realmente la situación en el resto de las provincias está muy bien. Hay provincias que hace muchos días que no tienen transmisión. Hay provincias que están abriendo, flexibilizando en forma importante. Salta, Jujuy, Catamarca. La situación les permite flexibilizar y implementar actividades comerciales y algunas otras actividades recreativas. Lo que pasa es que también es cierto, y las provincias tienen que saber que somos un país que dentro de todo, y por más de que exista la cuarentena, hay gente que se moviliza por una razón o por otra. Hay médicos que trabajan en diferentes provincias y van de una ciudad a la otra, por ejemplo, que es en Neuquén, con Río Negro, con Chipoleti, o en Santa Fe con Entre Ríos, o en Córdoba con Santa Fe, hay circulación. Sabemos Claro. que también hay 400 o 500 personas que están llegando cada día al país procedentes de vuelos internacionales que todavía estamos repatriando, que hay todavía como 10.000 por llegar. Ujú. Así que hay mucha gente que está entrando y recordemos que las fuerzas de seguridad también se movilizan, los camioneros, el transporte de alimentos va a todas las ciudades. Entonces vamos a ver casos en las provincias, aun cuando no haya, lo importante es que no haya brotes epidémicos y para eso lo importante es que cada provincia haga una vigilancia activa de lo que tiene. O sea, hoy la definición de caso permite que si una provincia tiene un enfermero que tiene fiebre y tiene tos, le tiene que hacer la prueba de PCR y tiene que hacer un número significativo de PCR durante el mes para poder estar seguro de que está monitoreando que no haya circulación viral ahí, porque si Y no nos vamos a esto dar pasa cuenta muy también tarde. claro, esta intensificación también pasa en los barrios más vulnerables, ¿no? O sea, este tipo de métrica más focalizada que mencionaba recién para el personal médico, Sí, a también se partir del cumple. 20 de mayo la Nación ha mandado la recomendación de considerar a cualquier persona que vive en un pueblo, en un barrio vulnerable, una persona de alto riesgo. Y por Mm. tanto, tienen como una prioridad especial para ser escriniados, ¿no? Si cualquier persona trabajadora de la salud, persona que trabaja o que reside en geriátricos, personal de seguridad, o pueblo originario o persona que vive en barrios vulnerables, estas personas ante el mínimo síntoma tienen que ser evaluados, digamos, tengan 37,5 y todos, si están en un barrio, en una provincia donde no hay casos, igual le tienen que hacer la prueba de coronavirus. Claro. Le comento a la gente que por favor las preguntas, reitero, las hagan en la parte donde está el signo de pregunta. Al lado de los comentarios hay una cartita con un signo de pregunta. Por favor háganlas ahí porque si no se junta todo y no vamos a llegar a responderlas. Pero podemos empezar, bueno, entonces la situación mundial no es muy diferente tampoco a la de hace 2 semanas. La situación en Brasil ha empeorado drásticamente, en Chile también está empeorando. Los países de Europa, Italia y España están mostrando que están mejorando, están en la bajada de ese pico, están reabriendo algunas actividades, pero ya hay ciudades como Valencia, por ejemplo, que ya están notando un aumento de los casos y ha tenido que cerrar otra vez, ¿no? El problema de las aperturas precipitadas y apresuradas es que después la transmisión vuelve y si hay circulación viral todavía cuando uno abre actividades va a tener un pico que va a tener que volver a cerrar. Lo mismo le pasó a Hong Kong, lo mismo le pasó a Alemania, lo mismo pasó a algunas zonas de China. Entonces esto realmente, el mundo en general no ha mejorado, Latinoamérica es el epicentro ahora de la transmisión de nuevos casos y estamos preocupados con respecto a si vamos a poder detener la expansión aquí, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia. Entonces, desde el punto de vista científico, ha habido algunas otras novedades. El tratamiento, se han publicado un par de artículos nuevos. El interferón con lopinavir y ribavirina muestra que es un poquito mejor que el lopinavir solo. La hidroxicloroquina aparentemente
no tiene un efecto directo antiviral y tiene riesgo de toxicidad en pacientes añosos. Entonces, estamos considerando en Nación discutir las nuevas pautas de tratamiento para sacar la hidroxicloroquina como una de las opciones. No se han incorporado, se están estudiando nuevas drogas también, pero no hay publicaciones nuevas sobre eficacia importante en ninguna de ellas todavía. Y hay varios estudios en marcha de profilaxis también para ver si alguna de estas medicaciones pueden evitar la transmisión. Y después en vacunas, sabemos todos que ha habido anuncios de que algunas vacunas ya anunciaron que parecen demostrar un aumento de los anticuerpos en personas vacunadas, pero todavía no tenemos datos sobre cuánto impactó eso en la prevención, así que eso hay que seguir esperando y vamos a tener todavía un tiempo largo, para 6 meses más, para tener alguna información importante en vacunas. Así que Bien. también la situación no es tan buena, con lo cual hay que reforzar el tema de quedarse en la casa, evitar salir si no es necesario y lavarse bien las manos y proteger a las personas mayores. Te hago una contrapregunta y con eso arranco con las preguntas, porque ya teníamos preguntas pendientes que enviaron por Instagram cuando vieron la live. Así que la contrapregunta mía última sería, ¿hay algún país que no tomando medidas de cuarentena, de confinamiento, haya tenido un cierto éxito? Es una contrapregunta difícil de contestar porque no hay una definición global de lo que significa cuarentena. La cuarentena de nosotros de ahora es muy diferente a la cuarentena de hace 2 meses. Claro. Entonces vos podés escuchar que no hay cuarentena en Alemania y en realidad no hay colegios, están prohibidos los colegios, están prohibidas las reuniones, está prohibido el fútbol, recién lo están habilitando. Entonces eso en general es una cuarentena también, aunque digamos que... Con no otro tengo- formato. Claro. Claro. Entonces son medidas obligatorias, restrictivas de la posibilidad de movilizarse en la calle y eso son cuarentenas. Digamos, Claro. Hoy no podemos decir que tengamos una cuarentena con un 70% del transporte de la ciudad de Buenos Aires funcionando. De salir a la calle, a Rivadavia y Medrano, donde estoy yo, y hay, digamos, un tráfico, parece el de un día común, ¿no? Entonces Claro. es difícil definir. Pero el país que tradicionalmente ha dicho que no iba a hacer cuarentena es Suecia, es el que mencionó el presidente en una de sus últimas intervenciones, y es realmente uno de los países que está más cuestionado porque la mortalidad en ese país comparado con Dinamarca y Finlandia es muchísimo más alta, 10 veces más alto, y de hecho ha empezado a implementar algunas medidas obligatorias de distanciamiento. Los otros países que habían dicho inicialmente que no iban a hacer cuarentena, Inglaterra, Brasil y Estados Unidos, ya sabemos cómo está la situación. Corea había tenido al inicio una situación en la que no iban a hacer cuarentena, han tenido una situación muy fea por transmisión, habían levantado las restricciones. Recuerdo que eran medidas estrictas de aislamiento, pero no había una cuarentena formal. Pero si vos tenías contacto o habías tenido coronavirus, tenías que estar encerrado 14 días o si tenías síntomas. Y en ese sentido tenía mucha metodología tecnológica para rastrearlo. Claro. Celular, Sí, las aplicaciones. cámaras, te miraban la cara, reconocimiento facial, no podías salir de casa, eso disparaba una denuncia que te buscaban, o sea que la restricción de la movilidad era muy importante. Ese es un punto muy interesante porque la mayoría de la gente en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, se queja porque dice, ¿para qué vamos a internar pacientes que no están tan graves? Que tengo el hospital lleno, tengo mi clínica llena de pacientes que no están tan graves. ¿Por qué no lo mando a la casa si él puede hacer aislamiento en su casa tranquilamente? Por empezar, en los barrios vulnerables nadie puede hacer aislamiento en una habitación individual y que no lo, digamos, estar a 2 metros de su familia. Claro. Pero el que pudiera, en España y en Alemania se hizo un estudio para evaluar a través de las redes sociales y de los GPS de los celulares cuántos de esas personas que tenían aislamiento indicado en su domicilio lo cumplían. 57% nada más, o sea, la mitad de la gente en algún momento sale, ¿no? Y esos son potenciales transmisiones que vas a tener. Entonces realmente el metro, el subte, en Europa el subte y la posibilidad y el aislamiento domiciliario han sido los 2 factores que se han asociado a que la epidemia haya sido tan mala y que no se haya podido controlar. Y por eso, mientras haya espacio en los hospitales, es preferible internar a la gente
o ponerlas en centros de contención como el Tecnópolis, por ejemplo, y no mandar a la casa por el riesgo que implica que van a seguir transmitiendo. Eso se podía hacer en Corea. Que estén en casa porque tiene un montón de herramientas y Claro. una forma de ser de los asiáticos que vos le decís, bueno, te tenés que quedar en casa porque si no viene la Y lo policía cumplen. y es un poquito diferente que los argentinos, Claro. seguramente. Pero de otros países o de otros ejemplos no tengo. Lo que es interesante también saber es que se esgrime que es por el tema del económico, ¿no? Al menos del tema social, pero la pérdida económica de los países que aumentan los casos de COVID es tan alta como la pérdida de los países que están con cuarentena para evitar los casos de COVID. Entonces tampoco hay con la diferencia que se quedan con los muertos, ¿no? Claro. Entonces es realmente un impacto importante. Bien. Me muero de ganas de seguir haciéndote preguntas, pero Pero pasemos a la gente. Sí, no voy a traicionar a la gente, así que te hago las primeras preguntas que dejaron ya de antemano por Instagram. Hay una persona que preguntó, ¿qué experiencia se vive en Argentina en relación a COVID-19 y las personas viviendo con HIV? Bien. Es una especialidad tuya, precisamente. Se han hecho 3 publicaciones en el mundo de el impacto que puede tener el COVID-19 en las personas con VIH, ¿no? Y la verdad que el impacto no es mayor, no ha habido más mortalidad en estas personas. La mortalidad está muy, muy relacionada con la edad y con la presencia de obesidad o de otros problemas como diabetes, pero no con HIV. En particular, si la persona está tomando tratamiento y si está indetectable. Algunos medicamentos protegen, no protegen, algunos medicamentos que se están utilizando para el COVID, el lopinavir específicamente, pueden tener un efecto contra la infección, pero no se sabe si eso protege o no protege. Y no está indicado todavía tomarlo para protegerse, entonces a las personas con HIV le seguimos dando la misma medicación que tomaban antes. No hay cifras en Argentina, no hay estudios en Argentina que nos muestren cuántos pacientes con HIV tenemos, pero en los pacientes que estamos viendo nosotros en nuestro centro, la evolución es muy similar a los pacientes HIV negativos y lo mismo es lo que estamos viendo en las publicaciones. Así que por ahora la gente con HIV lo muy importante es que continúe tomando su medicación, que no cambie su medicación ni la suspenda, que mantenga sus CD4 altos y que se cuide igual que cualquier otra persona común, porque eso no lo protege, pero tampoco te pone en mayor riesgo. Acordarse que hay que estar vacunado para la gripe, para la neumonía, y un tema importante que quería comentar y me olvidé. Pero bueno, ahora ya me voy a volver a acordar, seguramente. No sé qué era lo que quería Hay comentar. tiempo. Otra pregunta, de las personas que sufrimos rinitis alérgica, ¿tenemos más riesgo? No está identificado que haya sido una población de mayor riesgo, ni hay datos biológicos que permitan pensar que eso aumentara los receptores, que pusiera más riesgo a estas personas en un mayor riesgo. Así que por ahora Bien. no. Esta pregunta viene de Brasil, está en portugués. ¿Hay posibilidad de si hay posibilidad de reinfección, ¿la vacuna puede no funcionar al 100%? Esa es una excelente pregunta porque era una duda que había a partir de unos casos de Corea que habían visto personas que tenían después de un mes, se habían ido de su casa de alta, tenían la PCR negativa y después de un mes les salió la PCR positiva otra vez. Entonces dijeron, uy, se reinfectaron. Eran primero 9 casos, se terminaron evaluando todos los casos que se presentaron en el país con una PCR positiva posterior. Y se determinó que en ninguno de estos casos fue reinfección. En todos los casos es la presencia de partículas residuales del virus, el virus fragmentado, el DNA en disolución, el RNA, perdón, en fase de digestión, que está dentro de las células, que la célula epitelial del pulmón vive en términos medio 20 a 30 días, entonces por eso es que siguen dando positivo después de un tiempo posterior. Así que por ahora no hay ninguna evidencia que haya reinfección, sin embargo no sabemos la efectividad de la vacuna, que va a depender no solamente de eso, es decir, en el futuro llegamos a identificar personas con reinfección, sino también del tiempo que duren las defensas en el propio organismo y la capacidad de si todos los organismos son iguales para generar anticuerpos neutralizantes.
Bien. Ahí está la pregunta, no sé si la ves, pero dice Omar, ¿cuál es el peso de asesores económicos junto a ustedes desde la salud sobre las medidas a tomar? Y Bueno, sigue la pregunta, Argentina tiene otras emergencias, dice. sí, nosotros asesoramos y cuando uno asesora, da la información que uno analiza y el que toma las decisiones es el que decide. Hemos hecho muchas recomendaciones y la gran mayoría se han aceptado. Así que no sé si es que tenemos mucho peso, sino que somos un grupo muy grande de 20 personas, presidentes de las diferentes sociedades científicas, o sea que tenemos yo no voy ahí porque soy Omar Sued y porque me conocen, sino porque tengo la Sociedad Argentina de Infectos que me apoya desde ahí con toda la información, en el análisis de toda la información para poder llevar algo cuando discutimos, digamos, cuando hay algo para Claro, discutir. Lo mismo pasa con todas las otras sociedades y después hay 4 o 5 expertos que son convocados a nivel personal por su experiencia en control de otras epidemias, como el doctor Kahn, el doctor López, la doctora López. Gentile, el doctor Lopardo. Son todos referentes que ya por trayectoria personal, ahí sí ya la representación es individual. Tenemos el peso de la evidencia que llevamos y, y sabemos que hay otras urgencias en el país y lo dice el mismo ministro de Salud, él no es un ministro de COVID, es un ministro de Salud y por eso es que se hace hincapié en la campaña de vacunación, se hace hincapié en continuar la atención. Una de las excepciones que se dio el 20 del no sé si el 20 de abril creo que fue justamente para permitir la apertura de los centros de medicina preventiva y curativa, o sea que no estamos desconociendo que la gente tiene que continuar sus planes de salud y sus planes de tratamiento. Claro. Doc, ¿por qué hay discrepancia en los resultados de PCR? Bueno, la PCR es un estudio que busca un pedazo de ácidos nucleicos. Se trata de amplificar en esa muestra busca un pedacito de RNA y lo amplifica tantas veces hasta que la máquina lo pueda ver. Y ahí informa, a partir de un nivel de amplificación, un valor de si es positivo o es negativo. Para que eso pase bien y sea siempre positivo o siempre negativo, en el lugar el paciente tiene que tener o no tener virus. Entonces, hay falsos negativos que son como un 25% de falsos negativos. Sobre todo al inicio de la enfermedad, los días que recién está empezando la enfermedad, algunos pacientes pueden tener muy poco virus y entonces, por más que yo tomo la muestra, puede dar negativa a la PCR y la mejor forma de estar seguro si es un falso negativo o no es repetirla a las 24 o 48 horas si el paciente sigue teniendo los síntomas y uno ya se queda tranquilo si lo detecta. Ahora, hay otras causas de falsos negativos. La posibilidad de que se haya tomado mal la muestra. Una cosa es que no es una muestra de sangre en la cual el virus está distribuido en forma regular en todo el plasma. Es una muestra de la nariz. Entonces, las muestras que se toman en ayunas a la mañana son mucho más rentables que las muestras que se toman después que una persona comió, se lavó los dientes. Justo Y, hay otra digamos, pregunta, perdón que te interrumpa, que dice, ¿los falsos de la PCR tienen que ver con muestras insuficientes o periodos presintomáticos siempre? Justo tiene que ver con eso. Justamente tiene que ver con lo mismo. Depende, en cada situación es particular. Si el enfermero que tomó la muestra le dio vergüenza, le dio miedo de hacerle llorar a la viejita y no le metió el hisopo adentro, bien como hay que meterlo, a través de la garganta, apenas se tomó la muestra mal tomada, o si justo el hisopo cayó en una parte donde no había moco, donde no había saliva, había poco virus, o recogió pocas células, entonces puede haber un falso negativo por una mala toma de muestras. También puede ser que se haya elegido un mal hisopo, un hisopo con madera, también puede haber sido que haya quedado la muestra mucho tiempo en el laboratorio sin llevar a procesar y se haya perdido el recibimiento, que alguien la haya dejado en el sol, por ejemplo, en una ventana, esperando 4 horas que venga la moto a llevarla. Son muchas cosas, muchos factores que podrían influir en que la PCR negativa sea negativa. La positiva, cuando es positivo, es altamente específico y es muy poco probable que sea un error de la PCR y que detecte otras cosas que no sea justamente el coronavirus, aunque podría haber una contaminación en algún laboratorio que no haga las cosas bien y entonces por ahí contaminar esa PCR con ácidos nucleicos de otro paciente. Así que en general, si uno tiene
duda diagnóstica, está casi seguro que esa neumonía es COVID por la imagen, porque el paciente estuvo en contacto con otra persona y le dio la PCR negativa, hay que repetirla. Si el paciente no tiene síntomas graves, apenas un resfrío y un poco de fiebre y esa PCR es negativa, uno le puede decir que uno se puede quedar tranquilo que esa PCR es negativo, pero eso siempre uno cuando entrega una PCR negativa le sigue recomendando a las personas que sigan en aislamiento en su casa 2 semanas porque siempre está la posibilidad del falso negativo, ¿sí? Y las positivas, los pacientes, hoy estamos discutiendo si habría que seguir haciendo controles o no hacer controles, porque la indicación era hacer controles después de 10 días o 7 días de estar febril y repetirlo, y si eran 2 PCR negativas se podía ir de alta, pero ya se sabe que a partir del 7º, 8º día la posibilidad de contagiar baja mucho, y entonces quizás no hace falta hacer estas PCR de control o hacerlas al día 14 directamente, pero eso en Ciudad de Buenos Aires algunos recomiendan día 21, así que se está discutiendo el valor de una PCR de control. Ok. Siguiente pregunta, ¿el interferón alfa 2B funciona? No sé si es... El interferón alfa funciona, pero hay un solo estudio combinado con lopinavir, pero era interferón, el que se hizo con lopinavir era interferón beta 1. Entonces, el interferón alfa 2B, digamos, habría que tener más, funciona in vitro, ha demostrado ser, digamos, mejorar la respuesta inmuno innata, mejorar la capacidad de la célula NK en destruir el virus, pero habría que hacer ensayos clínicos también. Ha habido estudios de interferón alfa 2B en nebulización también, y habían tenido algún efecto eficaz, pero en Argentina no lo estamos usando, inhalado por el riesgo de transmitir a otras personas, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiempo tiene de uso un barbijo quirúrgico? Un agente de salud pregunta. Bien. Se recomienda que se cambie cuando el barbijo está muy humedecido. Y eso generalmente pasa, y depende de las personas, si estás con rinitis alérgica va a ser más frecuente, entre 2 y 4 horas de uso, ¿sí? Entonces se recomienda a las personas que trabajan en turnos de 8 horas, 2 barbijos por día. Yo sé que muchos hospitales están entregando uno solo, y bueno, hay que tratar de buscar la forma de conseguir un poco más de barbijos si se humedecen demasiado. Esto sobre todo en los lugares que están atendiendo pacientes con COVID. Si no estás atendiendo pacientes con COVID, el uso tuyo para el barbijo es para que vos no contagies a otras personas. Así que quizás ahí la importancia de cambiarlo cada 4 horas no es tan alta. Bien. Buenas tardes, ¿qué opina acerca de los pacientes que permanecen con el RT-PCR más después del alta y esos permanecen asintomáticos? Y estos permanecen asintomáticos. Es lo que decíamos antes, quizás después del 8º día esos pacientes ya no contagian. Y entonces estamos discutiendo qué vamos a hacer, si se las vamos a seguir repitiendo o no. Esos pacientes por ahora, hasta tener más información de que realmente no contagian, y eso se hace con más estudios. Hay un estudio coreano que compara esas PCR con cultivos y vio que después del 8º día no había, lo de los cultivos no se hacían positivos. En cuanto tengamos algún estudio más como ese, como para confirmar esos datos, la recomendación sería no hacer nada. Y si pasaron ya más de 8 días desde el que se le fueron los síntomas, dar directamente el alta. Pero necesitamos un poco más de información, sobre todo si hablamos de personas que viven con gente que tiene factores de riesgo, o empleados de geriátricos, empleados de fuerza de seguridad o empleados de salud. Tener esa seguridad de que no te contagian es mejor todavía. Así que si podemos, antes de reincorporarse, tener una PCR negativa, por ahora mejor. Bien. ¿Hay reportes de pacientes con COVID con trasplante de órganos sólidos? Hay reportes de todo, ¿sí? Son 5 millones de personas infectadas. Recuerdo también un paciente que hizo una neumonía tan grave que quedó con tanta fibrosis que requirió un trasplante de pulmón posterior a COVID. Así que la verdad que sí, hay pacientes con trasplante, hay pacientes con HIV.
Es lo mismo más o menos que en HIV. Si el trasplante ya pasó más de un año, está con una inmunosupresión leve, el riesgo no, el COVID no es un factor de riesgo muy importante de mortalidad, pero en los pacientes que están muy inmunosuprimidos puede serlo. Bien. Estoy intentando sacar una pregunta que... Igualmente, Sí. aconsejarle que miren en el webinar el sábado 6 de junio, creo, la Sociedad Argentina de Infectología hace un webinar a las 2 de la tarde de COVID y trasplante con gente de España que tiene muchísima experiencia, mucha más que nosotros en esto. Bien. Decía que estoy tratando de sacar una pregunta que habilité acá en la pantalla y quedó tapándote la cara, así que no sé cómo hacer No soy tan lindo tampoco como para para... sacar. No, bueno, pero no sé, no la puedo sacar, tiene una cruz para eliminarla y no la puedo eliminar. Bueno, Bueno, pedimos vamos a a María seguir probando. Alejandra que la saque. Sí, exactamente. Bueno, a ver otra pregunta. ¿Puedo ser COVID positivo y mi pareja inmune? Es mi caso por PCR. En estos días le, le dosan anticuerpos. No sé qué significa Sí, le porque dosan. podría, lo primero que hay que saber ahí es si la pareja hizo una infección asintomática y, o no tiene infección. Y el hecho de que Ujú. no tenga infección no necesariamente significa que sea inmune o que tenga defensas naturales contra el COVID, sino que hay muchos factores que influyen en que él pueda contagiar o no contagiar. Habría que ver cuando su PCR, le hicieron su PCR si tenía una carga viral muy alta, eso se ve con el CT, digamos, no sé si lo tendrá en el reporte, pero los ciclos de replicación que se hacen, si tienen poco ciclo, eso significa que tiene una carga viral muy alta, entonces eso puede ser CT bajo, puede ser que tiene carga viral muy alta, si tiene un ciclo de CT alto significa que tiene poco virus, entonces capaz que por eso no contagió a la mujer o a la pareja. Y también puede ser que, digamos, no todo en algunos estudios chinos la tasa de ataque era de un 35%, es decir, que no toda la familia se contagiaba, eso depende del tiempo que interactúa, la cercanía, el intercambio de besos o no, y esos son diferentes, o sea, el inóculo y las defensas de la persona y la susceptibilidad, entonces eso, y el tiempo. Entonces eso tiene que tener en cuenta. Pero interesante que nos avise cuando tenga la serología de la mujer. Bien. ¿Qué puede destacar de COVID en pacientes pediátricos? Bueno, la gran discusión si se infectan menos, si se infectan o si son asintomáticos, si tienen menos gravedad. Y A y B son correctas. La gravedad está establecida, digamos, está claro que no hacen formas graves, no hay muertes, son excepcionales las muertes en niños, posiblemente porque tienen un sistema de inmunidad innata mucho más potente que las personas adultas, que el sistema de inmunidad es mucho más desarrollado para inmunidad adquirida. Eh, pero también los niños tienen menos receptores en las vías aéreas respiratorias superiores que los adultos de los AC2. Entonces, es posible que también eso dificulte un poco la entrada del virus y eso es lo que se ha publicado recientemente. Entonces, por ahora es lo que sabemos. Los niños se infectan, no son una bomba de transmisores, no son altamente transmisores, pueden transmitir, pero no son como se pensaba al inicio que podían ser el grupo transmisor y pueden tener enfermedad, aunque no grave y a menos riesgo. Hay un subgrupo pequeñito, hay 8 casos reportados en Estados Unidos, de una enfermedad inflamatoria rara que se llama enfermedad de Kawasaki, que Mm. podría estar relacionada en estos niños, hubo un brote, aparecieron varios casos juntos, que podría haber sido desencadenada en estos 8 chicos por COVID. Esa era una Y pregunta es algo nuestra que quedó pendiente la vez pasada, sí. es Interesantísimo. algo que se está estudiando. Este virus en pacientes adultos, en algunos pacientes adultos, produce, que dependerá seguramente, posiblemente por diferencias genéticas de cada persona, digamos, la HLA de cada uno y la respuesta inmunológica a las infecciones de cada uno, si bien hay un patrón general que es el de los humanos,
algunas personas responden diferentes que otras, ¿no? Hay personas, ustedes todos conocen, algunos hacen muchísima fiebre cuando tienen un resfrío, otras no hacen fiebre casi nunca. Somos todos los humanos diferentes en alguna medida, y hay un grupo de personas que con COVID hacen un síndrome de tormenta de citoquinas, una respuesta exagerada de liberación de interleuquina 6 a la infección, que produce toda esta inflamación tisular, mucho más distrés respiratorio, y muchos pacientes fallecen. Y quizás esta es la expresión en niños de este descontrol de citoquina, pero todavía se está estudiando. Bien. ¿Por qué no se utilizan inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina 2? Se están estudiando. Ahí, si uno entra a clinicatrial.gov, hay varios estudios con los sartán y otros artanes para ver si eso reduce o no reduce el riesgo de mortalidad. Había bastante especulación al inicio y había miedo porque se había mostrado que la hipertensión era un factor de riesgo. Después, siguientes análisis parecen fundamentar más la idea de que la hipertensión es un factor confundido, digamos, por la edad, digamos, como afecta muchísimo a la mortalidad a la edad. La mayoría de la gente mayor tiene más hipertensión, muchos, por eso había en los estudios, los análisis multivariados, la hipertensión en algunos de estos estudios perdió relevancia, aunque en el chino todavía no. Entonces algunos habían dicho, uy, los artanes pueden ser un factor de empeoramiento, quizás el hecho de estar inhibido hace una sobreexpresión del receptor y mejor le saquemos toda la medicación en todo el todos los inhibidores de la angiotensina a los pacientes y se los cambiamos por otra medicación. La Asociación Americana y varias sociedades científicas argentinas también establecieron claramente que en el no suspender el enalapril a los pacientes que estaban recibiéndolo, porque no había ninguna evidencia. Hoy sabemos que no hay ninguna evidencia, y de hecho están usándose algunos de estos en ensayos clínicos como una terapia que ayude y que no dañe. Así que hay que seguir esperando. Bien. Uruguay y Paraguay están en mejor situación, más controlada, dice. ¿Se puede decir por qué? Uruguay es un país que sería como una provincia como La Pampa, no sé, en términos de territorio, de tamaño. La población de Uruguay no sé cuánto serán la población en este momento, pero 3 millones será, y realmente es la población que tiene la ciudad de Buenos Aires. Tiene un sistema de salud que es muy bueno, un sistema único de salud también. Tiene la protección de Argentina en el sentido de que la mayor parte de los que llegan desde el exterior a Uruguay pasan por Argentina. No está tan conectado con el mundo como, digamos, con vuelos internacionales a tantas partes del mundo. Entonces, el hecho de haber impuesto en Argentina una cuarentena temprana permitió que Uruguay también no reciba desde el exterior tanta gente, lo mismo que con Paraguay, aunque Paraguay tiene la cercanía de Brasil y eso es un factor negativo. Entonces yo creo que ellos también tienen medidas restrictivas, tienen bastante diagnóstico, están haciendo mucho diagnóstico, pero a mí me parece, personalmente creo que es un efecto secundario de la cuarentena argentina y un beneficio de que son países pequeños y que al estar más alejados han recibido menos carga de personas infectadas del exterior. En el caso de Paraguay lo mismo. No conozco mucho para hablar, pero creo que podría ser lo mismo. Pero la verdad que conozco más Uruguay que Paraguay. Bien. Existe un estudio sobre el potencial. Ahí me confirman que afortunadamente el cartel no aparece para los demás, así que te están viendo la cara. Bueno, entonces me están viendo. Una buena noticia. Existe un estudio sobre el potencial efecto beneficioso de la BCG al estímulo de la inmunidad innata. A ver si Sí, eso la es pregunta. verdad, eso lo sabemos. La Sí. inmunidad innata es la vacuna del sarampión, la vacuna de la polio, la vacuna de la BCG, generan un booster de respuesta innata específica
que hace justamente una protección a otros virus, a algunos virus, y esos son fenómenos que se han estudiado con respecto a influenza, en Rusia, en algunos otros países. Para coronavirus no se sabe qué hace la vacuna de la BCG, no se sabe si tiene un valor. En base a estos estudios viejos, alguien hizo un artículo al inicio de la epidemia diciendo que la BCG parecía proteger del coronavirus porque afectaba solamente a Estados Unidos y Europa y Asia en el norte, y los países de Argentina, Brasil, Perú, Chile y los países de África no tenían coronavirus porque estábamos todos BCGizados. Es un estudio que se hizo en base solamente a datos epidemiológicos y datos de países que tenían o no tenían vacuna, cobertura de vacuna. Obviamente hoy nos damos cuenta que ese análisis que puede hablar de asociación, porque en ese momento se podía asociar una cosa con la otra, no habla de causalidad, porque la situación en Brasil, en Chile y en África cambió completamente. Entonces no podemos decir que sea una protección a nivel de salud pública importante. Igualmente hay estudios en marcha en personal de salud en Francia y en Haití, creo. Se están haciendo estudios con placebo para ver si los personal de salud vacunado tienen mayor protección o no la tienen. Y eso es lo que hay que hacer. Cuando uno no sabe, lo que tiene que hacer es investigaciones y no hacer las cosas. El sentido común, como dice Waldo Belloso, no puede superar o no puede tener mayor ranking que la investigación, porque a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, dicen otros, pero a veces se equivoca también, ¿no? Entonces, la reacción del gobierno de Misiones, por ejemplo, del Ministerio de Salud de Misiones, que fue muy cuestionada por la Sociedad Argentina de Infectología, de recomendar a todo su personal de salud vacuna de la BCG y vitamina D, no tiene un fundamento científico que la apoye. Hicimos la queja pertinente y por suerte se retiró esa resolución porque no había evidencia científica. Y hay que tener cuidado de cuando uno se mete a utilizar cosas para las cuales no tiene al menos alguna evidencia clínica. Claro. Voy a hacer acá dos preguntas, voy a empezar a acelerar y hacer dos preguntas porque van quedando pocos minutos y nos vamos a quedar de vuelta con preguntas pendientes. Había una pregunta anterior que decía algo de si hay algún plan, con respecto al gobierno obviamente, de hacer test masivos en los barrios vulnerables. Y la otra pregunta, como haría en una conferencia de prensa, es si es cierto que el 80% de la población nos vamos a contagiar. ¿Qué preguntas? ¿Qué es test masivo? Cuando uno habla de test masivo, es cuando yo tengo para enfermedades que no tienen síntomas, tienen periodos de incubación muy largos y se transmiten por contagio, uno tiene que hacer test masivos. Para sífilis, para HIV, uno tiene que tratar que toda la población se haga la prueba porque es la única forma de detectarlas. Porque yo puedo tener 10 años HIV y no darme cuenta y si espero a que tenga síntomas, ya se infectó a un montón de personas. La sífilis igual. Entonces, esta infección no sirve en los test masivos. ¿Por qué? Porque es una infección de muy, muy, muy baja prevalencia. Digamos, yo tengo en Argentina 120.000 casos de HIV y de coronavirus tengo en Argentina 10.000 casos. O sea, la cantidad de personas infectadas es muy, muy baja. La cantidad de personas que tienen síntomas es más del 90% en el momento y el periodo de incubación es muy corto. Entonces, y la duración de la enfermedad es corta, o sea, dura 2 semanas. Entonces, yo salgo a hacer PCRs al shopping, bueno, el shopping no porque está cerrado, pero si yo salgo a una estación de tren a hacer PCRs, voy a tener una foto de ese día, voy a hacer 2.000 PCR y quizás encuentre una sola persona. Entonces el costo de esas 2.000, el costo para identificar un caso es 2.000 PCR por $100, son $200.000 por caso de identificado. Y realmente eso Alemania no lo hace, digamos, ningún sistema de salud hace test masivo. Lo que sí hacen, y lo que hay que hacer, es expandir el diagnóstico. Es decir, cualquier persona con síntomas, en los lugares donde hay transmisión, se tendría que hacer la prueba. Eso es algo que en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, se viene, en las provincias que tienen circulación se está ampliando,
y que debemos decir que mucha gente no está acudiendo. Porque hoy si uno tiene en Buenos Aires 37,6 y un poquito de ardor en la garganta, tiene que ir a hacerse la prueba. Entonces para eso hay 20 UFUs dispuestas en diferentes hospitales de la ciudad, donde le van a hacer la prueba en el momento. Claro. Y a las 6, 7 horas lo va a saber si tiene o no tiene coronavirus. Entonces, es por ahí, hay que aumentar el testeo en personal de salud que tiene el mínimo síntoma, en personal que trabaja en geriátrico que tiene el mínimo síntoma, contacto de personas con coronavirus que tienen el mínimo síntoma, o en cualquier persona de la ciudad de Buenos Aires, la provincia, que tenga cualquier síntoma respiratorio más 37,5 o más. Y eso es como hay que avanzar. Pero en los barrios vulnerables, como el acceso a la salud es más difícil, la llegada al sistema de salud, la urgencia epidemiológica de lo que está pasando, hoy lo que se está haciendo es un testeo puerta a puerta. O sea, hoy, de los casos que salieron ayer positivo, COVID positivo, la gente del ministerio va con esa lista, casa por casa, le toca la puerta a las personas. Esas personas ya están internadas, pero va a la casa a ver a la familia, a hablar con ellos, a ver con quiénes se ha puesto en contacto esa persona, y a esas personas, si tiene el mínimo síntoma, apenas un ardor de garganta, le hacen la prueba. Y por eso que aumentó el número también de casos, porque aumentó el número de testeos también, pero además porque también hay muchos casos ahí, ¿no? Bien, sí, un poco lo habíamos comentado al principio, justamente, el tema del cambio de criterio. Hago la última pregunta, Omar, me parece, y ya... ¿Cómo es el avance sobre el tratamiento con plasma de convalecientes? Bueno, es otro de los temas que seguimos esperando que haya evidencia científica. Perdón, no me respondiste la del 80%, perdón. La otra parte de la pregunta. ¿Cuál era? ¿Cuál era si la del 80%? Si era verdad que el 80% de la población... No, es mentira, es terriblemente mentira. Y es una de las mentiras que abonan la teoría del rebaño, de la inmunidad de rebaño, y dejemos que corra el virus, levanten la cuarentena, que se infecten todos y no jodan más, y ya no nos curamos de esto. Total, ¿qué pasa? Se van a morir algunos viejos que igualmente se van a morir. Eso es lo que dicen muchos periodistas en la tele, por ejemplo. Esto tiene un impacto tan alto en la mortalidad de la gente mayor, tan alto, que si vos tenés una abuelita de más de 80 años y se infecta, tiene más del 20% de chance de morirse. Eso es altísimo, porque que se muera una persona en los próximos 20 días, más del 20% de chance, es mucho más que de cáncer, que de infarto, que de cualquier otra enfermedad que tenga esa abuelita. Entonces esa mortalidad tan alta es lo que genera, es lo que nos frena, es lo que frenó el mundo, digamos. Si no fuera esa mortalidad, hubiéramos dicho, bueno, sí, inféctense todos, porque total, si es un resfrío nada más, y la mortalidad del 0,1%, bueno, listo, pero con una mortalidad del 20% en personas mayores de 80, del 15%, mayores de 70, es muy alta. Entonces, en España y en Italia, esta mortalidad del 20% o del 15% saturó los hospitales y saturó las terapias. Y vos, ahora te hago una pregunta, te voy a poner en examen, vos... ¿Tenés idea de cuánta gente se infectó en Italia y en España para llenar y saturar los hospitales? No. ¿De toda la población? En España se hizo un estudio posterior a al pico, solamente el 5% de la población. O sea que si vos con el 5% de la población infectada desbordaste los hospitales de España, es imposible pensar que, digamos, obviamente que podría llegar a infectar el 80% si lo dejas correr y te da igual. Sí, si no tomas ninguna medida. No se puede hacer eso porque los hospitales se te desbordan. Entonces, como se tuvieron que tomar las medidas, hoy en Nueva York hay 20% nada más de personas expuestas, en Italia el 11%, en España el 5%. O sea que si en Buenos Aires dejáramos correr esto así, decir, bueno, listo, levanten la cuarentena, que salgan, que entren todos los que quieran y que se infecte el que se tenga que infectar, con 3 millones de personas, tendríamos, con un 5%, tendríamos 150.000 personas infectadas. Si el 80% de estas personas no necesitan hospital, pero solo el 20% necesitan hospital, necesitamos 30.000 camas para internar a estas personas en un mes. Y eso la ciudad no lo tiene. Claro. Bien. Entonces, por eso la inmunidad de rebaño es una mentira, es una falacia, y lo que hay que hacer es evitar que la gente se infecte. Omar, nos quedan menos de 5 minutos. Sería bueno contestar esta pregunta que quedó ahí pendiente y hacemos un cierre. ¿Cómo es el avance sobre el tratamiento con plasma de convalecientes? Bueno, mirá, el plasma convaleciente
es una buena medida de los años 50 que lo descubrieron, acá Maesteg en Argentina, para otras enfermedades virales se hizo para la fiebre amarilla, funcionó bien, funciona. El problema que no hay estudios clínicos que se vio que en pacientes con COVID baja la fiebre, acelera la recuperación, pero no hay un estudio comparado con placebo, que es el estudio estándar para estar uno seguro que realmente contribuye en forma eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Tener un estudio y esperar ese resultado de ese estudio. Mientras tanto, se está usando como plasma de convaleciente. El Ministerio de Salud hizo un protocolo para que se pueda producir, para identificar a la gente que tiene anticuerpos neutralizantes en una cantidad suficiente, hacerle la plasmaféresis, que es un procedimiento que es largo y laborioso, y darle ese plasma, obviamente si el donante no tiene HIV, no tiene sífilis, no tiene otras hepatitis, darle ese plasma a personas que están en este momento internadas en terapia. Entonces, cualquier persona que ya haya pasado por el COVID se debería poner en contacto con la Facultad de Medicina, el INVIRS, o con el Hospital Posada, o con el Hospital de Cruce de Valera, o con cualquier servicio de hemoterapia de cualquier hospital, que ahí le van a orientar dónde puede ir a donar plasma de convaleciente para esos pacientes. Y hay un estudio, y hay un resumen, una revisión de 5.000 pacientes que recibieron esto, sin grupo control, sin comparador, para saber cómo viene la mortalidad, pero que demostró que es seguro, que no produce reacciones alérgicas en forma importante, no produce efectos relacionados graves y que la gran mayoría de la gente lo va a tolerar bien. Así que tenemos bastante esperanza que sea una actividad que se pueda hacer, y de hecho se están buscando esos anticuerpos que uno les transfunde para poder producirlos fuera de las personas, por ejemplo en caballos, como hacemos con los sueros de las víboras y de los alacranes, para poder infundírselos, que va a ser más rápido, digamos, que estar juntando plasma de gente que ya estaba infectada. Bien. Omar, no te molestamos más. Quiero comentarle a la gente que tenemos, bueno, el Novel Coronavirus Information Center, que es la información abierta que dejamos desde el Sevier, con todos los contenidos que tenemos relacionados a este virus. En ese sitio podrán encontrar todo ese contenido, y el día 29, el próximo 29 de mayo, a las 11 horas, vamos a dar un webinar que pueden encontrar toda la información aquí en nuestra fanpage de Instagram. Y también repito que el video del webinar que hicimos con Omar el pasado 12 de mayo también está en nuestra bio acá en nuestras redes del Sevier Latinoamérica Sur. Así que, Omar, agradecerte, muchas gracias. Realmente es un placer conversar contigo. Es muy útil para mí, para todos y para todos los que obviamente nos siguen. Así que infinitamente agradecido. Seguramente con las preguntas que quedaron pendientes nos volveremos a encontrar en algún formato virtual de estos. No, muchísimas gracias a ustedes, a las casi 200 personas que se conectaron. No pude ver los mensajitos de todos porque con las preguntas me aparecen ahí y se me borra el chat, pero saludarlos a todos y ojalá que se queden en casa, que se cuiden. Terminar antes también diciendo una sola cosita. Estoy muy, muy preocupado por la situación de los médicos y del personal de salud en general. Hemos tenido situaciones de discriminación muy feas, situaciones violentas, y situaciones también hasta legales complejas. Y entonces quería hacer ese llamado de atención, decirle, digamos, por ejemplo, que han metido presa a una médica en San Juan por preguntar cuál era la PCR de un paciente para poder derivarlo, porque el paciente cuando llegó a San Juan, aunque la PCR era negativa, el paciente tuvo una infección porque hubo un brote en Buenos Aires. Se va a cortar en 10 segundos. No importa. Entonces, por favor, no alcanza con los aplausos, nos tienen que proteger, no solamente con los barbijos, sino también institucionalmente y legalmente a todo el personal que está trabajando. Muchísimas gracias a vos, a Elsevier.